Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a los videos de Historia Educatina. En esta ocasión vamos a estudiar lo que fue el ciclo revolucionario del siglo XIX, también conocido como las revoluciones liberales, que se dieron a lo largo del, 1800, ¿no? Este siglo XIX. Podemos hablar de tres etapas de estas revoluciones. La primera de ellas, 1820, 1830 y finalmente 1848. No, aquí tenemos en pantalla esta obra, un lienzo de Delacroix que se titula La libertad guiando al pueblo, que es emblemática de este periodo. Fue realizada en 1830 en el contexto de esta revolución ocurrida en Francia, que se manifestó en contra del rey Carlos X. Pero bueno, vamos a meternos primero en 1820. En 1820, como habíamos mencionado esta fecha arriba, se dan una serie de revoluciones, sobre todo en España, y desde allí se van un poco a contagiar estas ideas, llegando a Portugal y a Nápoles, ¿no? Básicamente lo que se oponían era a la Santa Alianza y a esta restauración del antiguo régimen. La Santa Alianza un poco va a frenar estas revoluciones, ¿no? La interferencia de la Santa Alianza va a permitir que estas revoluciones no prosperen. Luego tenemos, vamos a poner aquí, las revoluciones de 1830, entre las cuales encontramos, bueno, como decíamos, la más importante, la de Francia, que lo que pasó fueron 3 días de jornadas que el pueblo de Francia comenzó con las barricadas, oponiéndose a, como decíamos, al rey Carlos X, barricadas contra Carlos X, ¿no? Y en lugar de Carlos X, pusieron en el trono a Luis Felipe. Vamos a poner aquí Luis Felipe. ¿Por qué venía esta oposición? Porque bueno, se decía que Carlos X gobernaba de una forma autocrática, ¿no? Con un abuso muy grande del poder, por lo tanto se lo coloca a Luis Felipe en el trono. Y finalmente, y vamos a hacer un espacio aquí en la pantalla, encontramos las revoluciones, como decíamos. Vamos a elegir un nuevo color. De nuevo vamos a hacer el amarillo. Las revoluciones de 1848, ¿no? 1848, entre las que encontramos que aquí se da definitivamente el fin del antiguo régimen. Estas revoluciones que comienzan a darse en el año 1848, en primer lugar, tenemos la presencia del proletariado, de estos trabajadores que comienzan a tener peso en la vida política. Por otro lado, vemos en este periodo, en este año, que surgen los movimientos nacionalistas, ¿no? Y entre ellos vamos a encontrar movimientos nacionalistas. Encontramos los primeros antecedentes, por ejemplo, del nacionalismo alemán e italiano, que finalmente en 1870 iban a terminar con la unificación de cada uno de estos territorios mencionados. Por último, también se da en 1848 la independencia de muchos de los pueblos que habían estado bajo dominio austríaco. Entonces ponemos independencia de pueblos bajo poder austríaco o bajo poder de Austria. Bueno, estos fueron básicamente las revoluciones liberales del siglo XIX. Los esperamos en los próximos videos de Historia de Educatina. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.